Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a intrigar muchísimo. Hemos estado viendo, comentando y como siempre analizando todo lo que tiene que ver con nuestros actores favoritos. Y hoy tenemos en el punto de mira a uno de los galanes turcos más queridos, Kerem Bürsin, y a un título que suena a drama, a romance, a decisiones difíciles, amor, perdón o estrategia. ¿Qué nos estará queriendo decir este título? ¿Será una nueva serie, una película, un proyecto que aún no conocemos? Esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder en este vídeo. Vamos a desgranar las posibilidades, a especular, y lo más importante, a descubrir de qué va realmente este intrigante título que ha generado tanta curiosidad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen también la campanita para que les llegue la notificación al instante. Pues bien, como les decía, el nombre amor, perdón o estrategia es súper evocador, ¿verdad? Ya de entrada nos pinta un escenario de posibles conflictos, de decisiones que marcarán el rumbo de la vida de los personajes. Pensemos en qué tipo de producciones solemos ver títulos así. Podría ser una telenovela clásica, donde las pasiones se desbordan y las rivalidades son pan de cada día. O quizás una película dramática con personajes complejos enfrentándose a dilemas morales profundos. Incluso, quién sabe, podría ser algo completamente diferente, un documental sobre un aspecto poco conocido de la vida de Kerem Bürsin, aunque esto último lo veo menos probable con un título tan literario. Lo más probable es que estemos ante una obra de ficción, donde estos tres conceptos, amor, perdón y estrategia, sean los pilares fundamentales de la trama. Si pensamos en Kerem Bürsin, inmediatamente se nos vienen a la mente sus papeles más icónicos. Recordemos a Serkan Bolat en Sen Kalkapm, un personaje que empezó siendo un estratega en el amor, casi frío y calculador, pero que fue gradualmente abriéndose a la vulnerabilidad y, por supuesto, al amor puro y sincero. Este papel, sin duda, demostró su gran versatilidad y su capacidad para interpretar personajes con arcos de desarrollo muy marcados. También lo hemos visto en otros roles que exploran diferentes facetas, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Por eso, un título como Amor, perdón o estrategia le encaja a la perfección. Podríamos estar ante un personaje que tiene que elegir entre seguir un camino de amor verdadero, buscar la redención a través del perdón, o utilizar una estrategia para conseguir sus objetivos, quizás incluso a costa de sus sentimientos. Ahora, ¿qué nos sugiere la combinación de estas tres palabras? Amor es obvio el motor de muchas historias, la fuerza que mueve a los personajes a hacer locuras, a sacrificarse, a luchar. Perdón introduce un elemento de redención, de segundas oportunidades, de superar errores del pasado. Imaginen un personaje que ha cometido un error grave, que ha herido a alguien, y ahora busca el perdón, o quizás se le presenta la oportunidad de perdonar a quien le ha hecho daño. Y finalmente, estrategia. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una estrategia implica planificación, un objetivo claro, y a menudo, un camino no exento de manipulación o de decisiones difíciles. Podríamos estar ante un personaje que en su búsqueda de amor o perdón, tiene que recurrir a estrategias complicadas, o quizás, su mayor obstáculo sea la estrategia de otro personaje. Imaginen un triángulo amoroso, pero con un giro. Quizás un personaje está enamorado de alguien, pero para conseguir su amor, tiene que trazar una estrategia que involucra a una tercera persona. O a lo mejor el perdón se convierte en la estrategia principal para recuperar algo perdido, ya sea un amor, una amistad, o incluso su propia reputación. La dualidad de estas palabras abre un abanico enorme de posibilidades. Podría ser que el amor requiera una estrategia para florecer. ¿O que el perdón sea la estrategia más efectiva para sanar heridas? Cada combinación es un mundo de posibilidades narrativas. Para investigar un poco más a fondo, he buscado información sobre posibles proyectos recientes o futuros de Kerem Bürsin que coincidan con este título o con una temática similar. A veces estos títulos son pistas que se filtran antes del anuncio oficial, o forman parte de algún evento promocional. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin es un actor muy activo y prolífico, siempre involucrado en proyectos que generan expectación. Su popularidad es innegable y cualquier nuevo trabajo suyo suele ser seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Podríamos estar
Ando de una serie que aún no se ha estrenado. A menudo, las plataformas de streaming lanzan avances o títulos tentativos para generar expectativa. Si fuera así, estaríamos ante una historia que, sin duda, explorará las complejidades de las relaciones humanas, la naturaleza del afecto y las tácticas que usamos conscientes o inconscientemente para navegar por ellas. Pensemos en la intensidad que Kerem Bürsin imprime a sus personajes, esa mezcla de carisma, vulnerabilidad y a veces, esa chispa de rebeldía. Si el título apunta a una elección, a un dilema, la audiencia se preguntará, ¿qué camino tomará el protagonista? ¿Se dejará llevar por el impulso del amor, buscará la paz interior a través del perdón, o será un maestro de la estrategia para conseguir lo que desea? La clave aquí es que no son mutuamente excluyentes. Un personaje puede amar, pero necesitar perdonar para que ese amor prospere. O puede usar una estrategia que, irónicamente, le lleve al amor verdadero o a la oportunidad de perdonar. Imaginemos un posible argumento. Quizás Kerem interpreta a un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a diseñar estrategias para cada aspecto de su vida, incluido el amor. Pero se encuentra con una mujer que le desafía, que le obliga a cuestionar sus métodos. Podría ser que, para conquistarla, tenga que abandonar su habitual frialdad y apostar por el amor auténtico. Pero, ¿qué pasa si en su pasado hay una persona a la que ha herido gravemente? ¿Será el perdón la única vía para liberarse y poder vivir ese nuevo amor plenamente? O quizás la estrategia que utiliza para reconquistar un amor perdido o para sanar una herida profunda sea, precisamente, la del perdón sincero. Otra posibilidad es que el perdón no sea solo para sí mismo, sino para otros. Un personaje que ha sido traicionado, que ha sufrido, y ahora se enfrenta a la decisión de perdonar o de seguir adelante alimentando el rencor. Y como esa decisión, esa elección entre el perdón o el rencor, se convierte en una estrategia para su propia supervivencia emocional. El amor, en este caso, podría ser lo que se busca o lo que se ha perdido, el motor que impulsa la búsqueda de esa paz. Y si hablamos de estrategia, pensemos en las producciones que exploran la manipulación, los juegos de poder. Kerem Bürsin tiene la capacidad de interpretar personajes complejos, con zonas grises, que no son ni completamente buenos ni completamente malos. Podría ser un personaje que utiliza una estrategia para el amor, pero esa estrategia resulta ser perjudicial para él o para otros. O que la estrategia que implementa para alcanzar un objetivo amoroso, irónicamente, le obliga a enfrentar un acto de perdón que nunca imaginó. Es fascinante cómo tres palabras tan potentes juntas pueden generar tantas hipótesis. El hecho de que se mencione específicamente a Kerem Bürsin nos dice que es un proyecto en el que él es el protagonista, o al menos una figura central. Y esto, para sus seguidores, es una garantía de calidad y de entretenimiento. Su carisma en pantalla es innegable y su capacidad para transmitir emociones es lo que le ha valido tantos fans alrededor del mundo. Vamos a pensar un poco en los tipos de tramas que suelen enganchar a la audiencia. Las historias que exploran los dilemas morales, las decisiones difíciles, y los conflictos internos de los personajes son las que nos hacen reflexionar y nos mantienen pegados a la pantalla. Un título como Amor, Perdón o Estrategia promete precisamente eso, una montaña rusa de emociones, giros inesperados y personajes con los que podemos empatizar, aunque cometan errores. ¿Podría ser una miniserie? A veces los títulos más evocadores se utilizan para proyectos más cortos y concentrados, ideales para plataformas de streaming. Una miniserie permitiría explorar a fondo estas tres facetas de la vida de un personaje sin necesidad de alargar la trama con subtramas innecesarias. Se centraría en el núcleo del conflicto, qué pesa más en el corazón de nuestro protagonista, el amor, la necesidad de perdonar o la conveniencia de una estrategia bien pensada. Si pensamos en la producción, ¿qué tipo de estética podría tener una obra con este título? Podríamos imaginar algo visualmente impactante con escenarios que reflejen la intensidad de las emociones. Tal vez un ambiente moderno y sofisticado si el personaje es un estratega, o quizás escenarios más íntimos y personales si el foco está en el perdón y el amor. La influencia de la cultura turca en las producciones de Kerem Bürsin es siempre un factor interesante. Las telenovelas y series turcas son conocidas por sus giros dramáticos, por la intensidad de sus historias de amor y por la exploración de temas familiares y sociales. Un título como este combinado con la participación de Kerem podría ser una mezcla perfecta de lo que sus fans esperan, pero con un enfoque fresco y profundo. Consideremos la posibilidad de que sea un proyecto de mayor alcance como una película. Una película permitiría un desarrollo
Rollo más cinematográfico con un ritmo que permita profundizar en las motivaciones de los personajes y en las consecuencias de sus decisiones. Imaginen una película con un guión sólido, una dirección de arte cuidada y, por supuesto, la interpretación magistral de Kerem Bürsin. Personalmente me inclino a pensar que estamos ante una obra de ficción donde las relaciones humanas y las decisiones que definen nuestro carácter son el eje central. El amor como fuerza motriz, el perdón como camino hacia la redención, y la estrategia como herramienta, a veces necesaria, a veces peligrosa. La pregunta clave es, ¿cuál de estas tres fuerzas será la predominante en la historia? ¿Será un equilibrio delicado entre las tres? Para quienes siguen a Kerem Bürsin, este título es una invitación directa a la especulación y a la anticipación. Cada palabra evoca una emoción, una situación, un dilema. Y la combinación de las tres nos abre la puerta a una narrativa rica y compleja. No podemos descartar ninguna posibilidad, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que el anuncio sea tan intrigante. Mi instinto me dice que podríamos estar ante una historia que explora la evolución de un personaje. Quizás un personaje que empieza con una estrategia clara, pero que se ve obligado a reevaluar sus prioridades al descubrir el amor verdadero o al enfrentarse a la necesidad de perdonar. O viceversa, un personaje que busca el perdón, pero se da cuenta de que necesita una estrategia para sanar sus heridas y rehacer su vida. Si nos remontamos a algunos de sus trabajos más reconocidos, hemos visto a Kerem Bürsin brillar en roles que implican superar obstáculos, ya sean emocionales, sociales o personales. La capacidad de pasar de la frialdad a la vulnerabilidad, de la duda a la determinación, es una de sus grandes fortaleques. Y un título como Amor, Perdón o Estrategia, le da el lienzo perfecto para desplegar todo ese talento. En resumen, este título nos habla de las encrucijadas de la vida, de las elecciones que tomamos y que nos definen. Nos invita a pensar en qué haríamos nosotros en situaciones similares. ¿Priorizaríamos el amor, aunque fuera complicado? ¿Buscaríamos la paz a través del perdón, aunque doliera? ¿O seríamos pragmáticos y optaríamos por la estrategia más ventajosa? Es un título que definitivamente invita a la reflexión y a la intriga. Y esa es la magia del cine y la televisión, crear historias que nos transportan, que nos hacen sentir, y que en muchos casos, nos hacen cuestionar nuestras propias vidas. Sin duda, Kerem Bürsin, con su talento y carisma, será el vehículo perfecto para explorar todas estas facetas de la condición humana. Ahora solo nos queda esperar con ansias para descubrir de qué se trata exactamente y poder disfrutar de esta nueva historia que, estoy seguro, nos cautivará. Y bueno, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestra especulación sobre este intrigante título, Amor, Perdón o Estrategia. Hemos explorado las múltiples interpretaciones que se desprenden de estas tres poderosas palabras y cómo encajan perfectamente con el talento y la trayectoria de Kerem Bürsin. Hemos imaginado posibles argumentos, escenarios y el impacto que una producción así podría tener en nosotros, los espectadores. La verdad es que, sea lo que sea este proyecto, la combinación de Kerem Bürsin y un título tan evocador promete ser algo muy especial. Ha sido un placer desgranar estas posibilidades con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a investigar con nosotros y por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les sugiere a ustedes este título? ¿Qué tipo de historia creen que será? ¿Qué personaje les gustaría ver interpretar a Kerem Bürsin con estas premisas? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos todos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a algún amigo o familiar también le interesará, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a darle un buen like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.